Amigos de Manual para Enamorarse, felices Pascuas. Estamos aquí en otro monólogo de Dios y me pareció súper interesante las lecturas del sábado de la Vigilia Pascual, obviamente ayer domingo de Resurrección y hoy. Y quiero hacer una reflexión de estos evangelios que hemos estado leyendo y las lecturas. Aquí tengo mi Biblia, tengo la computadora y tengo el libro de San Isaac de Nínive. Voy a empezar con la lectura, con el evangelio de la Vigilia del sábado. No lo voy a leer todo, pero solo quiero hacer énfasis en un pedazo para poder analizarlo. Y es el Evangelio de San Marcos. Dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras, ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada vieron que la piedra estaba ya retirada. Y eso que era muy grande. Miren, me encantó esto porque el sacerdote nos decía, estas mujeres, María Magdalena se para muy de madrugada, quiere estar al lado del cuerpo del Señor, quiere ir al sepulcro ya. Llama a sus amigas y le dice, mira, vámonos ya. Cuando están de camino se empiezan a preocupar, empiezan a decir, esta piedra, ¿cómo vamos a hacer para ver el cuerpo? Es demasiado grande, ¿quién la va a quitar? La preocupación que siempre nos viene. El sacerdote nos decía, eso mismo les pasa a ustedes y a todos nosotros. Nos empezamos siempre a preocupar antes de tiempo. O sea, no creemos en esos milagros, no tenemos la fe suficiente y siempre decimos, bueno, ¿cómo voy a llegar al punto C? Porque aquí en el punto B no puedo esto. O sea, ¿cuál es esa piedra en tu vida? ¿Cuál es esa preocupación en tu vida que uno le da demasiada cabeza y muchas veces damos la vuelta en vez de ver el milagro de Dios, que es ver la piedra del sepulcro movida, retirada, levantada? A mí me gustó mucho esto en lo personal y me puse a pensar cuántas veces no he tenido un proyecto o algo en mi vida y esa preocupación llega a mi mente y digo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar para allá? Lo mismo le pasó a María Magdalena y a las mujeres. Se hicieron esa pregunta, le llegó la duda. Pero ellas siguieron, continuaron y llegaron hasta el final. O sea, perseveraron y llegaron hasta el sepulcro. Y cuando llegan, se dan cuenta de ese gran milagro, que la piedra no está. Que el Señor remueve toda piedra imposible en tu vida. Como decía un amigo sacerdote, en el límite de nuestro posible, o sea, en el límite de lo que tú puedes hacer con tus fuerzas es donde conocemos ese imposible de Dios. Es donde nos encontramos con el Señor. Ok, Señor, esto es todo lo que yo puedo hacer. Y es ahí donde opera el milagro, en ese imposible donde actúa Dios. Eso en lo personal a mí me encantó. Hay otra cosa pasando al día siguiente, cuando empezamos a leer el Evangelio, y si me permiten acá, cuando dice, María llora demasiado ante el sepulcro. Y esto me encantó, porque sigo leyendo el Evangelio, pero ahora nos vamos a San Juan. Estábamos antes en San Marcos. Y dice en el capítulo 20, en el versículo 11, estaba María Magdalena junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie. ¿En qué quiero hacer énfasis aquí en este Evangelio de San Juan? Y es que María llora, está al lado del sepulcro, fatigada, en lágrimas, llorando, orando, rezando. Y al final de todo eso obtiene una respuesta, que se le aparece Jesús y le dice, María, aquí estoy. En este libro, en San Isaac de Nínive, hay algo que me encantó y dice, ora sin descanso, pide con lágrimas, suplica ardientemente e implora con gran diligencia, sin desalentarte nunca hasta que hayas recibido. He ahí la clave. En llorar y pedir con lágrimas, en orar sin descanso y suplicar ardientemente. Cuando yo estaba leyendo eso, dije, la Biblia, recuérdense que no tiene ningún comentario en vano, lo agregaron porque no había más. No, todo tiene un significado, todo tiene un para qué. Y María estaba junto al sepulcro, fuera,
llorando, con lágrimas, fatigada. Recuérdense que se había parado de madrugada, no había dormido, regresó a la casa, llamó a Pedro, a Juan, después se volvió con ellos y seguía ahí, y dándole. O sea, no se cansó nunca hasta que obtuvo respuesta. Y San Isaac de Nínive nos dice eso: ora sin desalentarte hasta que hayas recibido. Pero nosotros queremos todo ya, queremos todo en una noche, en un día. No. Esto a mí me sirve de mucha enseñanza y preguntarme, Irán, ¿de verdad estás orando con todo tu corazón? ¿Te estás fatigando y dándolo todo en la oración? ¿Estás pidiendo con esas lágrimas ardientemente? ¿O estás desvaneciendo, estás desfalleciendo, te está atacando la duda, la incredulidad, la poca fe? Eso creo que es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Esa es la segunda enseñanza de este evangelio. Otra cosa que me encantó es cuando seguimos leyendo y más adelante, cuando el Señor se le aparece a María Magdalena y la llama por su nombre y le dice María, ella se volvió y le dijo en hebreo Raboní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Estaba escuchando todo el fin de semana los audios de la beata Ana Catalina Emmerich en una revelación privada, cuando el Señor en la pasión le revela todo y en la resurrección. Y ella hablaba sobre este acontecimiento, de por qué el Señor le dice a María Magdalena: oye, no me toques. Y es muy interesante, y lo voy a tratar de contar con las palabras o con mis palabras, lo que escuché en el audio. Y dice que María Magdalena, claro, su primer impulso, ella amaba al Señor, lo amaba con todo su corazón. Y la primera reacción, obviamente, es tocar, es eso. Y el Señor, al decirle no me toques, para enseñarle a María Magdalena que ya esa vida de antes ya pasó, es pasado, ahorita estamos en una nueva vida. Es para enseñarle que y a nosotros, esos apegos de antes hay que morir a esa vida. Ya no estamos en esa etapa de los sentidos, de la carne, no, sino viviendo en el espíritu, en esa vida futura, en esa vida eterna. El Señor nos da una nueva vida cuando Él resucita. Es nuestra base, digo yo, de toda la iglesia, de nuestro pensamiento, de nuestra creencia, esa vida eterna. Es como decía acá en la carta, que la quiero leer de ayer, de San Pablo a los Colosenses. Esto fue en la segunda lectura, cuando dice: hermanos, si habéis resucitado con Cristo, busca los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Es decirnos, y le dijo a la Magdalena, o sea, no me toques, no volvamos a la vida de antes, porque ya nada va a ser como antes, va a ser totalmente diferente, va a ser mejor, va a ser como tiene que ser. Buscar las cosas del cielo, ya eso del tacto, de como Magdalena vivía antes con Jesús en sus apóstoles, ya no es igual. Y es una enseñanza no solo para ella, sino es para todos nosotros. Es morir a los bienes pasajeros, morir a las pasiones terrenas y aspirar a los bienes del cielo. Cuando escuché eso en Ana Catalina Emmerich, me hizo demasiado sentido, porque yo leía todo esto de no me toques y me da así como algo como que no entiendo por qué Jesús le está diciendo esto. Ahora todo tiene sentido, o para mí tuvo sentido, claro, es que ya no es volver a la misma vida de antes, es cambiar, porque hemos resucitado en el Señor. Y otra cosa que me gustó mucho y que la leímos hoy en el Evangelio, y lo voy a buscar acá para terminar estas enseñanzas, estas reflexiones que me deja el sábado, el domingo de resurrección y hoy, es en la lectura de San Marcos, en el Evangelio, cuando él le dice, voy a leer más adelante: ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos la historia de nuestro Señor, ¿qué significa Galilea? Yo lo hablé en un video hace como 3 semanas. Galilea es el lugar del amor, del encuentro, es el lugar del discipulado, es el lugar donde
el Señor va llamando a sus discípulos, a sus elegidos, y les empieza a enseñar, como yo digo, los empieza a enamorar para después llevarlos a Jerusalén para morir, para nacer en Cristo de nuevo, para resucitar en Cristo. Entonces, volver a Galilea, sí, Él les dice, vamos a volver al lugar de antes, pero ya no como antes, sino diferente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero una enseñanza muy grande es que en mi vida es que el Señor, en ese lugar de mi herida, en ese lugar donde quizás me dolió, en ese lugar donde sobreabundó el pecado, Él nos dice que va a sobreabundar la gracia. Él te dice, ahora vamos, pero vamos a ir juntos a ese lugar de la herida. Vamos a ir juntos a ese lugar donde sufriste, pero ahora vamos a verlo con los ojos de la salvación, de la redención, del amor. Por eso les dice, vamos a volver a Galilea, vamos a volver a donde todo empezó, pero no para vivirlo como antes, sino para vivirlo ahorita con esa redención, con esos ojos, en esa vida eterna. A mí me encantó, a mi gente, y yo les quiero dejar pues esas 4 reflexiones para hacer un resumen de todo. Vuelvo y repito, el primero de la noche de la vigilia, ese evangelio de San Marcos donde las mujeres se estaban preocupando por quién va a mover la piedra del sepulcro y cómo lo vamos a hacer. Pregúntate tú, ¿cuál es esa piedra que te está incomodando en llegar a tu objetivo? Saber de que el Señor hace milagros, como le pasó a María Magdalena y a estas otras mujeres santas. El Señor remueve toda piedra con su resurrección, porque Él venció ya la muerte. Entonces, no tengamos miedo, sino perseverar para poder ver y creer, como San Juan. La segunda reflexión es, María Magdalena se queda al lado del sepulcro, se queda fuera llorando, fatigada, horas sin dormir. Como decía San Isaac de Nínive, persevera en la oración, ora con todo tu ser, ora hasta fatigarte, hasta derramar lágrimas ardientemente, que te arda el corazón de tanto orar y vas a encontrar y recibirás. Así como le pasó a María Magdalena, que se le aparece el Señor y le dice, María. La tercera reflexión es cuando pasa esto, se le aparece el Señor, le dice, no me toques. Y le dice, no me toques, no es por nada malo, sino es que ya no voy a regresar a la vida de antes, Magdalena. Ya no me vas a tener así como antes, sino en este plan perfecto de la redención, de la resurrección, de la salvación. Entonces, para nosotros, la resurrección significa ya no podemos seguir en esa vida de antes. Como dice San Pablo, ya Cristo resucitó. Hermanos, buscad los bienes de arriba, los bienes futuros, no los bienes pasados. Por eso nosotros tenemos que morir a ese hombre viejo para poder ver la vida con otros ojos, con los ojos de Dios, de la salvación. Y la cuarta reflexión de todo esto, que es la de hoy, como dice Jesús, nos vemos en Galilea. El Señor vuelve al principio, a donde todo comienza, ese lugar del discipulado, del enamoramiento. El Señor muchas veces nos lleva a ese lugar de la herida para sanar, pero para ya no verla con esos ojos de me duele, sino con esos ojos, como dije, de salvación, de redención. Cuando Él resucita, vemos que el domingo que celebramos de la misericordia, el Señor se muestra con sus clavos, con las heridas, con las llagas, con todo, pero esas heridas ahora brotan luz. De esa herida más profunda es donde nace tu ministerio más eficaz. El Señor no se quita las heridas. Por eso nos dice, nos vemos en Galilea. Vamos a ese lugar, porque de ahí va a salir esa historia de amor, tu ministerio más eficaz. De ahí vas a salir fuerte, porque ya yo vencí a la muerte. Estas son las 4 reflexiones que aprendí en todo esta final de Semana Santa que el Señor me regaló y se las quería compartir, hermanos, en este monólogo de Dios. Ya sabes, compártela, suscríbete al canal de YouTube y también lo puedes escuchar en Spotify. Se les quiere, felices Pascua, hasta luego.